Muy bien. Quiero aclarar entonces, para que quede testimonio, que nosotros no estamos en contra de las personas. No estamos en contra de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni de los transexuales. De lo que estamos en contra es de la práctica del pecado. Nosotros no apuntamos a la persona, sino al pecado, que es lo que la Biblia señala, ¿sí? Todas las personas merecen el amor de Dios, todas las personas merecen conocer al Señor, todas las personas, sea cual sea su condición, merecen tener un encuentro con Cristo y merecen que la iglesia les lleve el mensaje. No estamos en contra de las personas. Tenemos ahí que Pablo va a hacer una lista de 22 pecados que aparecen, todos asociados a lo que es la idolatría y a lo que es la sexualidad. O sea, están unidos. La espiritualidad y la sexualidad están unidos. El primer pecado que aparece es injusticia y aparece la palabra porneia. La palabra porneia está hablando de una relación sexual ilícita. Nosotros les aconsejamos a los hermanos que no vivan en concubinato, que tienen que casarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la ley civil de la nación. Y entonces, al estar en desobediencia con la ley civil de la nación, la persona entra en pecado de fornicación. ¿Qué pasaría si en Argentina no hubiera ley civil de matrimonio, como el presidente quiere impulsar? Entonces, la pareja debería venir a la iglesia y la iglesia delante de Dios debería legalizar ese matrimonio. Y ese matrimonio debería ser espiritualmente y físicamente tan válido como el hecho en un registro civil. Digo esto porque muchas veces hay hermanos que dicen, bueno, pero en la antigüedad, pastor, no había registro civil y la gente se casaba sin pasar por el registro civil. Si en Argentina la ley se anulara, entonces no haría falta y el estado de concubinato desaparecería. Pero por causa de la ley, que es una infracción a la ley, es que hay un pecado. Esto lo dice Pablo continuamente. El pecado sale a la luz por causa de la ley. Si la ley no existe, no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está el pecado. Relación sexual ilícita tiene que ver con una práctica dentro del matrimonio que no es correcta. No es usado el sexo de la manera que Dios quiere que lo usemos. En muchas relaciones sexuales de matrimonio se usa la pornografía, se incluye la pornografía como incentivo para tener relaciones íntimas. Y esto no está bien, porque lo que se da muchas veces es que la persona está teniendo intimidad con su esposa o con su esposo, pero mentalmente está teniendo relaciones con la persona que está en la pantalla, que es el ideal. ¿Sí? Es lo que lo atrae. Entonces, esto es un pecado que está dentro de lo que el apóstol Pablo menciona acá, en el original, que es porneia. Ese pecado también se traduce como infidelidad. El hecho de no serle fiel a tu cónyuge. Sea que no le sos fiel con el acto o con el pensamiento. Porque Jesús dijo que si yo miro a una mujer y la codicio, ya adulteré en mi corazón. Tus ojos y tu pensamiento tienen que ser para tu cónyuge, nada más. En esto yo tuve un pastor que fue extraordinario, que fue el hermano Félix Calderone. Se cuidaba en esto tremendamente. Un hombre de una santidad impecable, de un cuidado impecable y nos enseñó muchísimo esto. En el trato con las hermanas, en el trato con las mujeres, los límites, no recibir a ninguna persona sola, todos los límites que un siervo de Dios tiene que tener. La injusticia o la porneia que usa ahí en el original tiene que ver con el sexo mezclado con los ídolos, que se practica en muchas religiones, ¿sí? En muchas religiones se practica la sexualidad mezclada con la idolatría. Por eso el Evangelio genera una revolución en Roma y en donde aparece, porque es el único mensaje religioso, entre comillas, que llama al hombre a una santidad absoluta, a una separación absoluta, para estar en comunicación con Dios. El segundo pecado que aparece es la fornicación, y la palabra que usa ahora es ponería. Son las mismas letras
pero de otra manera, dispuestas de otra manera, ponería. Esto quiere decir en el original la malicia en cuanto a la relación sexual. Muchos matrimonios han tenido problemas porque el hombre o la mujer no tiene en cuenta a su esposa, no tiene en cuenta a su cónyuge en la relación sexual. Y entonces lo único que busca es la autosatisfacción independientemente de lo que la otra persona siente. Y esto ha generado que después ha habido infidelidad por una de las dos partes. ¿Entienden lo que digo, verdad? Si no, lo aclaro más. Esto es un problema dentro de los matrimonios, ¿sí? Que ha llevado incluso a la separación y ha llevado al divorcio. El hecho de que el hombre tiene relaciones sexuales como si fuera un animal y no tiene en cuenta los sentimientos de su esposa. No tiene en cuenta el placer que tiene que generar en su esposa para que el sexo sea un disfrute y no sea una carga. Yo siempre recuerdo a mi suegra que ella me decía, mi luna de miel fue desastrosa. Cuando pasó la primera noche, yo dije, ¿esto era el matrimonio? Si yo sabía que esto era el matrimonio, no me hubiera casado. Pobre. Pero a veces esto se da en matrimonios cristianos. Usted tiene que tener en cuenta a su cónyuge y tiene que disfrutar del tiempo que está con su cónyuge. Yo les dije que iba a hablar claro, así que no se me ruboricen. ¿Está? Esto es muy importante porque es donde el diablo se mete y destruye la pareja muchas veces. Esta palabra ponería tiene que ver con perversidad dentro del matrimonio. Es el hecho de que muchas veces se recurre a la masturbación y la masturbación es sexo virtual. La masturbación es un pecado porque se genera por un pensamiento, por una idea. Entonces esto no está bueno y esto va a traer problemas a la larga o a la corta, ¿sí? Esto es actuar bajo el maligno, dice. Yo conocí parejas cristianas que fueron sometidas a tener relaciones sexuales con otras parejas más, lo que está muy de moda hoy, lo que se conoce como swinger. Recuerdo haber hablado con una hermana junto con mi esposa y dijo, mi esposo me arrastró a las cosas más bajas que usted se puede imaginar. Yo jamás lo voy a poder perdonar. Entonces, cuidado con esto, porque el hombre llega a un momento, y hablo de hombre, varón como mujer, llega un momento que pierde tanto la gracia de Dios que se extravía y se extravía y se extravía y no tiene límites para su extravío. ¿Sí? El tercer pecado que menciona es la perversidad y usa la palabra preonexia, que es codicia, el deseo de ser beneficiado, exigencia, mezquindad, bueno, de esto ya hablamos un poco también, o el aprovecharse de la otra persona. Cuidado, porque a veces dentro del matrimonio puede haber abuso y a veces dentro del matrimonio puede haber violación. Dice, pastor, pero es el esposo. No, eso no le da derecho a tomar por la fuerza a su esposa. No estamos en la era de las cavernas. No da por derecho a que usted se violente, ¿no? Incluso hay personas que son tan cínicas que usan la Biblia y mencionan versículos de la Biblia. La Biblia dice que no te podés negar. Sí, pero la Biblia también dice que vos me tenés que tener como un vaso frágil en santidad. También dice que me tenés que amar y que me tenés que respetar. Y el respeto pasa por respetar mis sentimientos y mi decisión. Ha habido muchos abusos dentro de la iglesia con gente que usa los versículos a su conveniencia para someter a su esposo o para someter a su esposa. Mayormente se ha dado en el caso de las esposas, que han sufrido atropellos tremendos, que no fueron respetadas. El cuarto pecado que menciona es la avaricia,
La palabra kakia, que está ahí en el griego, es un carácter malicioso, depravado, mal de angustia, ¿sí? Y esto es cuando el hombre o la mujer produce violencia sobre su esposa. Violencia verbal, violencia psicológica o violencia física. Los otros días escuchaba a una persona decir, bueno, por lo menos no me pegó. Qué aliciente. No te pegó, pero con todo lo que te dijo, te estropeó. Con la manipulación psicológica que hizo, te anuló como persona. Entonces esto es un pecado grave, tremendo. Y muchos hermanos están sufriendo, muchas mujeres en las iglesias están sufriendo esto. Porque ¿qué se le dice generalmente? Y bueno, Dios te lo dio así, como Dios te lo dio, tenés que agarrarlo. ¿Por qué? Agarrarlo vos. ¿Por qué yo voy a estar obligado a convivir con una persona que continuamente está violentándome psicológicamente? Claro, está mal visto que la mujer dé un paso fuera del matrimonio y se divorcie. Y yo no soy divorcista, ¿eh? No me malentiendan. Yo creo que el matrimonio tiene que ser para toda la vida, pero hay límites. Si hay violencia psicológica, si hay violencia física, si hay violencia sexual, tiene que haber un punto de separación. A todos los hermanos que le aconsejaron seguir con los matrimonios adelante, muchos de esos matrimonios han terminado en homicidios. ¿Y quién se hace responsable de esa vida? Es fácil decirle a otro, mira, vos tenés que seguir casado porque Dios lo va a cambiar. Cuando yo tengo una esposa que es un amor o tengo un esposo que es un amor. Pero la trompada la recibe el otro. ¿Y por qué lo tiene que recibir? Yo recuerdo en la época de mi mamá, el consejo de mi abuelo fue, tuyos son los besos, tuyos son los palos. No, tuyos son los besos, pero si yo veo que te da un palo, el palo se lo voy a sacar. Y como padre voy a intervenir. ¿Me entiende? Yo sé que esto es muy fuerte, pero si yo miro esta palabra y no la trato como la tengo que tratar, no tiene sentido el estudio. El quinto pecado es maldad, usa la palabra mestos en griego, que tiene que ver con pensamientos, sentimientos engañosos, hipócritas, que llegan al punto de un homicidio. ¿Qué hace el manipulador por lo general? Te amo. Vos me pones mal. Y llega un momento que la otra persona siente que es cierto, que es una pobre víctima el hombre, porque la mujer lo sacó de la casilla y lo puso mal. No acepte este tipo de manipulación, esto no está bien. Nada da derecho a una reacción violenta del otro lado, nada, absolutamente nada. Y bueno, pero tengo un mal día, me peleé. Bueno, es un problema, arréglelo de la puerta para afuera. Pero no se desquite con su cónyuge. Tiene que aprender a manejar las cosas de la vida. Hay personas que tienen problemas, se desquitan con el esposo, se desquitan con los hijos. No. Aprenda a filtrar los problemas, se aprenda a refrenar los impulsos, que los demás no tienen la culpa. No se puede vivir en un infierno constante. El sexto pecado que habla ahí es la envidia, la palabra griega phonos, muerte con espada. Nosotros a la envidia no le damos bolilla, no decimos, bueno, es un poquito envidioso el pastor. Pero el tema es que, se ríen, ¿no? Menos mal, yo no dije el nombre tuyo, vaya a ver si te reís y digo tu nombre. El tema es que la envidia, según la Biblia, es un pecado grave y es uno de los pecados que hizo que crucificaran a Cristo. ¿Sabían eso? Vamos a leer, a ver, Mateo 27, 18. Y vamos a ver lo que declara la Biblia ahí, que dijo Pilato. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Sabía que por envidia lo entregaron a Cristo. Ojo con la envidia. ¿Sí? Séptimo pecado, homicidios.
Todos estos desórdenes llevan muchas veces a enfrentamientos y a la pérdida de la vida de una persona. Ya sea que una persona le quita la vida a la otra o que esa persona, al verse vulnerada, decide quitarse la vida. Y esto ha pasado muchísimo. ¿Sí? Octavo, contiendas, la palabra dolos, que se traduce como anzuelo, como daño o como mentiras. Y esto es lo que es la artimaña del seductor, ¿sí? Que a veces logra en la otra persona lo que la otra persona no quiere. Y cuando se da cuenta que ha sido seducido ya es tarde. Hay gente que tiene una habilidad tremenda para, ¿sí? Se te venden un buzón. Y esto lo usan muchas veces en la sexualidad. Quizá la otra persona no quería, pero fue tan hábil con las palabras que lo convenció, lo enmarañó y lo terminó llevando al pecado. ¿Sí? El noveno pecado que menciona ahí es engaño, cacoteia la palabra, ¿sí? Mal carácter. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la persona, y el pecado sexual lleva a la persona a tener un mal carácter. Muchas personas que tienen mal carácter, no digo todas, no digo todas, porque siempre hay excepciones. Pero muchos de los problemas de carácter vienen por prácticas sexuales que no son correctos. Entonces la persona va desarrollando un mal carácter. ¿Sí? Porque pierde la paz, pierde la tranquilidad. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, Saúl no tenía paz, no tenía tranquilidad. No encontraba paz en ningún lado. Y él estaba tan irascible que lo vio a David y le tiró una flecha, una lanza que casi lo clava contra la pared a David. Carácter tremendo. Un hombre que era tímido, porque ustedes ven los comienzos de Saúl y se escondía en el baje. Era un hombre tímido. Y sin embargo ahora el pecado lo lleva a desarrollar un carácter malo, un carácter violento que casi le quita la vida a un inocente. Incluso casi le quita la vida a su propio hijo. Esa palabra también involucra a las personas que interpretan todo de mala manera. Ojo con la doble intención, porque yo veo mucho esto en la iglesia a veces. Gente que está todo el tiempo hablando con doble intención. Entonces cuando uno lo mira serio dice, era una broma, pastor. Hay cosas con las que no se bromea. El apóstol Pablo aconseja, fornicación entre los santos ni se nombre. No porque no se pueda hablar del tema, sino porque es algo que hay que tratar con mucha seriedad. ¿Sí? Entonces, el estar hablando siempre con doble intención, mucha gente hace esto porque pesca. Tira la red, si alguno cae, pescó. ¿No? La cara de sorprendidos que tienen, Parecen todos salidos de la escuelita dominical. Claro, pero tiran. Y dicen, ay, no, pastor, usted me entendió mal. No, yo entendí bien. Habla correcto. Habla como un hijo de Dios. ¿Sí? 10º pecado, malignidades, pisturistes, que no es pinturita, ¿sí? Sino que es el calumniador, el detractor, el que descalifica al otro. Y esto se da mucho, descalificar al otro. Muchos maridos hacen esto y muchas mujeres hacen esto. Descalificar a su cónyuge, ningunear a su cónyuge. Yo digo, si ella es una inútil, yo soy un inútil, porque somos una sola carne. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, mi marido es un sonso, bueno, ya se está calificando solo. Usted tiene que resaltar la figura de su cónyuge, tiene que elevar la figura de su cónyuge, si es inteligente, porque al elevar la figura de su cónyuge va a estar elevando su figura.
Ah, pero este es lo mismo, no cambia más, es un inútil. ¿Sí? Llega siempre tarde a los avisos clasificados. Es un vago. Bueno, usted lo tira para abajo, usted se está tirando para abajo. Usted se está descalificando. Usted eleve la figura de su esposo o de su esposa y se estará elevando usted espiritualmente y moralmente también. ¿Sí? He escuchado predicadores que cuando hablan de la esposa de Job y dicen, encima de los problemas que Job tenía apareció la bruja. Bienvenido, yo creí que era un pastor el que me estaba predicando. Resulta que es un brujo. Hace unos años atrás, hablando del matrimonio, enseñando del matrimonio, antes de empezar la clase, llegó el marido y le digo, ¿vino tu esposa? Me dice, no, la chancha está en el baño. Y me volví. Digo, ¿cómo me dijiste? No, yo le digo así cariñosamente, delante mío nunca más. Si querés tener amistad conmigo, delante mío nunca más. No, pastor, pero no lo tome así. ¿Y cómo querés que lo tome? ¿Cómo vas a ofender a tu cónyuge de esa manera? Si vos no respetás a tu esposa o a tu esposo, no te estás respetando a vos mismo. Murmuradores, catalalos, los que hablan en secreto. Bueno, pero yo te lo cuento para que ores, ¿viste? No es que yo quiero, no es que yo quiero estar en el asunto, yo te lo cuento para que ores, ¿vio? Pastor, mire, yo le voy a contar un chisme santo. ¿Sabe cómo se termina la murmuración? Cuando uno de los dos no quiere oír. Yo conocí al pastor Miguel Cuatela, un hombre de Dios extraordinario, pastor por muchos años en la iglesia de Tablada, y cuando alguien, y yo fui testigo, se le acercaba a decirle algo, decía, no me lo cuente a mí. Yo tengo mucho con lo mío, cuénteselo al Señor. No había murmuración. Por lo menos el pastor cortaba el tránsito de la murmuración. Pero el error que hacemos nosotros es escuchar. Que este habla mal del otro, que el otro habla mal del otro, y así no se termina nunca la murmuración. Pero lo que pasa, pastor, que lo tengo que escuchar porque se está desahogando, ¿vio? Hay que darle sanidad interior. No necesita escucharlo. No. Ese tipo de cosas no se escuchan, se cortan. Porque donde hay murmuración no está la presencia de Dios. Dice el libro de Proverbios, saca al chismoso y cesa la contienda. Hola. Ese es solamente el primer capítulo. El capítulo 2 hablamos de otra cosa. Mi hermano, con este tipo de difamaciones se han arruinado familias enteras. No se habla de la moral de nadie. Recién en el break les decía, ¿no? Viene una persona y uno ve que quizás tiene gesto y ya uno en la cabeza dice, ¿no? Y entonces lanza una opinión, ¿no? Resulta que tuvo un par de relaciones fallidas dentro de la iglesia y ya estamos preparando la cruz para crucificarlo o para crucificarla, cuando decimos que el noviazgo es para conocerse, pero resulta que después no se pueden conocer, están obligados a casarse. ¿Sí? Se ponen de novio y todo, está la Gestapo atrás para que se casen. Y si no es, estamos obligando a una persona a ser infeliz toda la vida, tampoco es para estar saltando de rama en rama. ¿Sí? Pero, bueno, yo les dije que iba a hablar claro. Pero no podemos estar juzgando a las personas y estar hablando de su moral. Porque de esto no se vuelve. Cuando usted ensucia la moral de una persona, de eso no se vuelve. Y si resulta que no era lo que nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Estamos hablando de un hijo de Dios, de una hija de Dios,
comprada por la sangre de Cristo. Detractores, teostugues la palabra, son los que aborrecen a Dios, los que son injuriosos, siempre levantando calumnias. Aborrecedores de Dios, en el original no figura así, en el original figura aborrecidos por Dios, es decir, que Dios los rechaza. La palabra hubristes que figura son los hombres violentos, son los hombres y mujeres, ¿no? Violentos, insolentes, injuriosos, que avergüenzan a los demás, que tienen prejuicio. ¿Sí? A estas personas Dios las aborrece. Yo siempre les digo que nosotros hablábamos con nuestros pastores con muchísimo respeto. En mi época nosotros teníamos la libertad de hablar con mi pastor Félix, pero con muchísimo respeto. Bajábamos la cabeza cuando hablábamos con el pastor. Hoy la gente es insolente con los pastores. Hoy la gente le falta el respeto y cree que tiene derecho a decir lo que le venga en gana. Y eso no es así. El pastor no es más que nadie, no es menos que nadie, pero como alma y como siervo de Dios tiene que ser respetado. Y si usted cree que está equivocado, tiene que hablar con altura, tiene que hablar con educación. Injuriosos, eufretes, son los que inventan cosas, ¿sí? Los que andan siempre descubriendo pecados ajenos. Hay personas que tienen una capacidad para inventar historias que son terribles, ¿no? Lástima que no los conoció Spielberg. Hubieran hecho una de película o Migré acá en Argentina. ¿Sí? ¿Te acordás de Migré, Anita? Si habremos mirado novela de Migré, ¿no, Anita? No, yo soy siglo XXI también, porque acá nosotros hablamos y son todos siglo XXIII. ¿Viste? Ninguno sabe quién era Migré. Yo quisiera, mirá. Bueno, entonces, volvemos. Soberbios, la palabra cacos, depravados, pestilentes, desean ser oídos y ser admirados. Constituyen estrellas en la congregación. Si ellos cantan, va bien. Si ellos predican, va bien. Si lo hace otro, siempre tiene un defectito, ¿no? Siempre hay que buscarle la quinta patita al gato. Inventores de males, son personas que están bajo desobediencia, que son rebeldes. Acá, gracias a Dios, en Peniel no hay rebeldes. Son todos mansos y humildes de corazón. Ahí dijeron amén. En todo lo que dije antes no dijeron amén. ¿Cómo se van a reír los hermanos que vean el video? Desobedientes a los padres, ¿sí? Esto es muy importante. La obediencia se practica, no se impone, se practica. Usted dice, mi hijo es desobediente, ¿qué tal usted? ¿Qué tan obediente es? La obediencia se practica. Muchas veces los hijos son desobedientes porque los padres son desobedientes. Entonces el modelo que tienen no les deja alternativa. Otras veces los padres son desobedientes. Hay una de codazo. Otras veces son desobedientes porque son rebeldes y prefieren escuchar el consejo de un amigo y no el consejo de un padre. Claro, el padre censura. El padre pone límites, el amigo no pone límites, entonces, claro, se vuelve rebelde la persona. Pero nosotros tenemos que mostrar obediencia, ¿sí? La característica suprema del Señor Jesucristo fue la obediencia. Filipenses capítulo 2 destaca la obediencia de Cristo, tan obediente que fue hasta la cruz del Calvario, dice, por ser obediente a su Padre. Y de esa manera tenemos que ser nosotros, ¿sí?
pero él no merece que yo sea obediente. No se merece la obediencia. La obediencia se practica. Pero él dice una cosa y hace otra. No es excusa. La obediencia se practica. Cada uno va a rendir cuenta delante de Dios por lo que hace. Pero la obediencia se practica. Sea obediente, Dios lo va a bendecir. No le va a errar en nada si es obediente. Dios lo va a bendecir. Necios, asunetos la palabra, sin entendimiento. La persona que practica este tipo de pecado es una persona que ha perdido el entendimiento, ha perdido la capacidad de pensar como hijo de Dios. Desleales, ¿sí? Actúan en forma traidora, quebrantan un pacto. ¿Ha visto que cuando los hermanos están en la iglesia, esta es la mejor iglesia? Este es el mejor pastor, ¿sí? Es el mejor grupo de alabanza, son los mejores danzarines. No hay porteros como en esta iglesia. Llegan a la vereda y no se van a congregar más en la iglesia, ¿y qué dicen? Todo lo contrario. Me voy porque tengo diferencias. Hola, ¿cuál es la verdad? Usted puede congregarse donde quiera, pero nunca deje de respetar el lugar en donde usted recibió bendición. Porque no hay lugar perfecto, no hay pastor perfecto, no hay iglesia perfecta. Todos tienen errores. Entonces, nosotros muchas veces actuamos de manera desleal. ¿Sí? Cuando estamos adentro, estamos en el paraíso. Nube 7 es la iglesia Peniel. Llegamos a la vereda y de la nube 7 se cayeron al precipicio. Eso no está bueno. Eso no está bueno. En todas las iglesias está el Señor. En todas las iglesias hay buenos siervos de Dios. En todas las iglesias hay gente que está en tratamiento. ¿Sí? Hay gente rebelde. Todas las iglesias tienen y merecen el respeto de nuestra parte, porque si se sostienen a lo largo de los años, se sostienen porque Dios la sostiene. El hombre jamás podría sostener una iglesia. Muy bien. Sin afecto natural, implacables, la palabra spondos que usa ahí, sin tregua. ¿Sí? Después vamos a hablar en el capítulo 2 acerca de esto. Pero hay una extraña forma de proceder nuestra. Cuando nosotros practicamos un pecado, tiene un cierto valor. Ahora, cuando ese mismo pecado lo practica otro, el juicio es mucho más duro. ¿No? No pasa esto, ¿no es cierto? Si lo hacemos nosotros, es un defectito, pastor. Ya Dios me va a ayudar porque soy una obra en construcción. Ahora, cuando lo hace el otro, es un demonio que hay que mandarlo al infierno. Pero si es lo mismo que haces vos, ¿por qué para vos lo juzgás de una manera y para el otro lo juzgás de otra manera? Si es el mismo pecado, si es la misma práctica. Sin misericordia, anelemón la palabra, sin piedad, sin ponerse en los zapatos del otro. Antes de juzgar la situación de un hermano, la condición de un hermano, pídale a Dios que lo deje 5 minutos en su zapato. Vulgarmente, obviamente estoy hablando, es decir, que Dios le haga sentir por un momento lo que esa persona está viviendo. Y entonces, ahí vamos a comprender muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. Aprender qué cosa es misericordia, dijo el Señor. ¿Sí? Entonces, antes de juzgar una familia, una casa, un problema, siempre hay que tratar de ponerse en el lugar del otro. Y tratar de ver cómo me gustaría que me traten a mí si yo estaría en ese problema. Ay, a mí no me va a pasar, pastor, porque yo nací santo de la cuna, mira. Quédate tranquilo, que en la vida todos cometemos errores. Y cuando estás en la silla del acusado, es muy duro. ¿Cómo te gustaría que te traten? De esa manera vos tenés que tratar al hermano en la situación que está viviendo. No ser una persona sin piedad, sin tregua. Dice el apóstol Pablo que entiende el hombre, ¿sí? El juicio.
y entiende el castigo por practicar estas cosas, pero aún así se complacen en practicarlas y se complacen con los que practican en estos pecados, ¿sí? Lamentablemente nosotros estamos viendo hoy la influencia de los músicos, de los cantantes, de los comunicadores sociales, que felicitan a todos los que practican este tipo de pecados. Es muy triste esto, ¿sí? Los otros días escuchaba un pastor que hablaba acerca de lo que influye lo que cantamos, las canciones que escuchamos. Pero es la canción que está de moda, pastor. Oiga, tenga cuidado, ¿sí? Porque el enemigo trabaja a través de esas canciones. Y sin darse cuenta uno está hablando del deseo que el cantor tiene de cometer ciertos pecados y se está complaciendo del pecado que la persona practica. Pastor, pero no puedo cantar nada. Piche, ahí mire, 400 cantos de gloria. Lo que somos siglo XX, siglo XXI, tenemos coritos de campaña, tenemos coritos de avivamiento. Ustedes no, ustedes son siglo XXIII. ¿Sí? Pero ustedes tienen a Marcos Witt, tienen a tantos hombres de Dios que han revolucionado la canción. Tienen tantas cosas lindas para cantar. ¿Para qué van a estar cantando porquería? Andan deprimidos. Resulta que estuvieron escuchando todo el día una canción que habla de depresión. Y no se dan cuenta cómo el enemigo les trabajó el espíritu. Andan rebeldes y estuvieron escuchando todo el día canciones de rebeldía. Y, hermano, lo que sembramos adentro es lo que sale para afuera. Si usted siembra papa, va a salir papa. Entonces, esto tenemos que ser entendidos. El diablo hoy está trabajando muchísimo a través de la música, del canto, de las películas, de los comunicadores sociales, trabaja. Entonces tenemos que ser entendidos para cerrar la puerta a lo que nos sirve y abrirle la puerta a las cosas del Señor. Porque somos el resultado de influencias. Ya se los prediqué muchas veces, pero se los voy a decir otra vez. Somos el resultado de influencias. Si tenemos buenas influencias, vamos a ser buenos cristianos. Pero si permitimos que el diablo nos influencie con su manera de pensar, con sus canciones, con su manera de vivir, entonces no esperemos otro resultado, que no sea depresión, que no sea amargura, que no sea atadura del enemigo. No esperemos otro resultado, porque no lo va a haber. ¿Sí? Pablo dice, entienden el juicio y entienden que esto conlleva castigo, pero igual lo hacen y se complacen con los que lo practican. Amén. Respiren, terminamos el capítulo 1. Si Dios quiere y nos da vida, la semana que viene vamos al capítulo 2.